praying today for family and friends, that they will find a way. Touch them. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas de Dios. Hoy es miércoles 2 de abril del año 2025 y te habla tu hermano y amigo Luis Tavares desde España. Hoy quiero compartir algo muy especial contigo. Pero antes me gustaría dar muchas gracias a los que se suscriben al canal, a los que activan todas las notificaciones, a los que le dan me gusta y a aquellos que dejan sus comentarios. Quiero pedir al Padre Eterno que te bendiga con todas las bendiciones, que seas fortalecido en cada área de tu vida, que recibas la paz que proviene del Altísimo y que toda tu vida se vea llena de la presencia del Padre Celestial. Que seas bendecido y bienvenidos. En estos días, amados y amadas de Dios, estaba mirando las noticias de lo que pasa con los cristianos alrededor del mundo. Cientos de miles de cristianos están siendo asesinados, sacrificados, martirizados alrededor del mundo. Y decía que esto es lamentable, pero lo más lamentable es el silencio de los medios de comunicación occidentales. El silencio de la propia iglesia con respecto a lo que está ocurriendo. Y esto nos llena de mucha tristeza. Y pedimos que pare esta matanza. Pero a la vez me recuerda que la propia palabra de Dios dice que al final, antes del final, iba a haber una gran persecución de la iglesia. Ha habido muchas persecuciones en toda la historia, pero esta puede ser una persecución cuyos signos se acercan mucho al fin del mundo, al fin de los tiempos, al regreso del Mesías y a la instauración de una nueva tierra y un nuevo cielo donde more la justicia. Así que hoy quiero hablar de los mártires. Y antes te quiero decir algo, y quiero que prestes mucha atención. Cuando Jesús le dio una comisión a los discípulos, le dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones del mundo. El que cree y se bautice será salvo. Y también le dijo: vosotros seréis testigos, mis testigos en todo el mundo. Y la palabra testigo es la palabra mártir, aquel que entrega su vida por Dios. En medio de este mundo y la confusión, siguen habiendo muchas personas en el mundo que entregan su vida por Jesucristo. Y no hablo de que den la vida con un bautismo de sangre, sino que entregan su vida en medio de una sociedad que los aparta, y muchas veces no los aparta solamente, sino que los rechaza y los condena al ostracismo, muchas veces a la cárcel y otras al crimen, como está ocurriendo en muchos países de África, en Turquía y en otras áreas del mundo donde los cristianos están sometidos a una cruenta persecución. Los mártires, como decía un padre de la iglesia, son la semilla de la iglesia. Y hoy quiero hablar del primer mártir de la iglesia, según aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6 hasta el capítulo 8, que es Esteban. San Esteban, mártir. Algunos le llaman protomártir porque fue el primer mártir antes de que comenzara la gran persecución de los cristianos en la época de Diocleciano. Así que le llaman protomártir. Esteban, vamos a hablar de Esteban y quiero que preste mucha atención. Que te mantengas hasta el final, que le dé me gusta, que active todas las notificaciones. Y si no estás suscrito al canal, te vamos a pedir que te suscribas. Dice, estoy tomando estas notas de un libro que se llama Acta de los Mártires, de Ruiz Bueno, y dice: mas Esteban, lleno de gracia y de fuerza, obraba grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Así comienza el libro de los Hechos hablando de Esteban. Esta fuerza, muchas versiones dicen, lleno del Espíritu Santo, el que da la fuerza, el dínamo, a la iglesia para hacer la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Lo vemos en el libro, en el día de Pentecostés.
Estos discípulos temerosos en el aposento alto, al recibir el bautismo del Espíritu Santo con lenguas de fuego, fueron valientes para ir por todo el mundo predicando el Evangelio, predicando la salvación en Cristo y llamando al arrepentimiento y a la conversión del mundo. Y estoy recordando algo que quiero compartir contigo. Estaba leyendo sobre el anticristo, pero estamos en una época muy difícil. Y muchos autores cristianos antiguos decían que el anticristo no venía fuera de la iglesia, que el anticristo iba a surgir dentro de la propia iglesia, aquello que se llama la apostasía. Es aquel que cree y abandona la fe, o aquel que no creer actúa contrario a la fe que recibió. Eso es la apostasía. Así que posiblemente también estamos viviendo un tiempo de gran apostasía, donde la iglesia está abandonando los principios, está abandonando la predicación del evangelio y está buscando ser aplaudida por el mundo, olvidando lo que dicen las escrituras, que el que ama al mundo termina volviéndose contra Dios. Estamos viviendo esos tiempos. Así que Esteban, lleno de gracia y fuerza, obrando grandes prodigios y señales en medio del pueblo, milagros y prodigios, es algo que la iglesia no puede olvidar. Los milagros y prodigios no son para los creyentes, son para los que no creen, para que viendo la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado, se vuelvan a Cristo, se vuelvan al Mesías y se arrepientan, se conviertan y se salven. Eso es la clave. No es el milagro por el milagro, es el milagro que llama a la conversión, que llama a que tú digas, sí, Dios existe. Recuerdo una frase de un gran hombre de Dios que decía, cuando tú proclamas la soberanía de Dios, su majestad se hace efectiva, se revela en ese momento en que tú la proclamas. Y decía entonces lo siguiente: los circenses de Alejandría, los de Cilicia y de Asia para discutir con Esteban, pero no tenían fuerza para resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba. No tenían ni sabiduría ni fuerza para combatir con el Espíritu Santo que hablaba a través de Esteban. Hemos oído a este hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No era cierto eso, ¿eh? Está diciendo que el pueblo que fue elegido para ser luz de las naciones, que tenía a Moisés como el gran legislador, pues se habían vuelto a ser una religión acomodada. El Sanedrín era una estructura de poder. Fueron ellos que entregaron a Cristo a los romanos para que lo sacrificaran, porque ellos no podían sacrificar, no podían decretar la muerte, pero Roma sí. Dice, bueno, ¿está hablando contra el Sanedrín? No, está actuando como profeta, diciéndole a ustedes que deberían haber estado como luz del mundo, que habían tenido que escuchar al Mesías, se volvieron contra él y lo entregaron a la muerte. No hablaba en contra de Dios, nunca Esteban habló contra Dios. Esto era una injuria. Y juntamente alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Esta historia parece repetirse siempre, ¿no? Aquellos que tienen el poder comienzan a alborotar al pueblo para que el pueblo se subleve y actúe conforme a sus intereses, a los intereses de esas élites poderosas, a los ancianos y a los escribas. Así, a los intelectuales del pueblo de Israel terminaron en contra de Esteban. Y abalanzándose contra él, le arrastraron al consejo y presentaron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, ese ha de destruir este lugar y cambiar las costumbres que nos enseñó Moisés. Y elevando en él sus ojos, todos los sentados en el consejo vieron la cara de él como la cara de un ángel. Dijo pues el sumo sacerdote. Escuchen esto. Falsas acusaciones. Como dentro del mismo consejo del Sanedrín les buscó testigos falsos para acusar a Esteban.
Lo hemos escuchado hablar en contra de este lugar y que va a ser destruido. Jesús dijo que el templo de Jerusalén en el año 70 iba a ser destruido, y fue destruido por el ejército de Tito. Por eso los cristianos no defendieron el templo de Jerusalén, y por eso también fueron acusados de traidores. Escuchamos lo que sigue, amados y amadas de Dios. ¿Qué pasa? Que mientras ellos hablaban, la cara de Esteban era la de un ángel. Esa inmensa paz que le dio la presencia del Espíritu Santo en medio de esta crisis. ¿Es esto así? Y él respondió, hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de habitar en Carrán. Y le dijo, sal de la tierra de tu parentela y marcha a la tierra que te voy a mostrar. Aquí Esteban le va a dar un recuento de la historia del pueblo de Israel. Aquellos que decían conocer esta historia, ¿no? Y proclamarla. Perdón. Y bueno, así sigue contando la historia. Entonces habla como el pueblo de Dios de Israel también en muchos momentos se volvió a los dioses y se volvió a otras naciones para buscar su apoyo y su amparo en esas naciones y no en Dios. Ahora escuchen lo que dice. ¿Acaso víctimas y sacrificios me ofreciste durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Levantaste la tienda de Moloc y la estrella del dios de Rafán, las imágenes que os hiciste para adorar, y yo os transportaré más allá de Babilonia. Escuchen lo que dice. Levantaron un altar a Moloc. Moloc era aquel dios que se le sacrificaba a los niños. Hoy podríamos hablar un poco de sacrificio de niños a través del aborto, ¿no? Millones de niños que mueren sacrificados cada año, ¿no? Y también al dios de Refán, imágenes que existe para adorar a esas imágenes. Aquí vemos, amados y amadas de Dios, perdonen la tos, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues terminó adorando a otros dioses y también sacrificando a esos dioses. Y escuchen lo que dice. Lo que dice el profeta, le dice Esteban. El cielo es mi asiento y la tierra es el escabel de mis pies. ¿Qué casa me vais a construir? Dice el Señor. ¿O cuál va a ser el lugar de mi reposo? ¿Acaso no fue mi mano la que hizo todo esto? Oye, está diciendo, mira, porque tú construyas un lugar para Dios. Dios no necesita ese lugar. ¿Cuál es el templo que Dios necesita habitar? Esto es muy buena pregunta. Como dice, vosotros sois templos de Dios, si el Espíritu de Dios mora en ti. El templo más hermoso es el propio ser humano. Los demás son edificios que construimos, y muchas veces edificios vacíos del propio Dios. Dios puede escuchar tus oraciones de ahí, pero Jesús le dijo a los discípulos, busca al Padre en la intimidad, cierra las puertas y habla al Padre en la intimidad, y el Padre que está en lo oculto, en lo íntimo, te va a responder en público, te va a manifestar eso. Bueno, no quiero que se alargue muchísimo, aquí vamos a ir contando, tenemos unos poquitos minutos, ¿no? Vamos a ver. Orando esas cosas le crujían sus corazones y le chinaban los dientes contra él, mas estando Esteban lleno del Espíritu Santo. Aquí ocurre algo, hermanos. Cuando tú le llamas la atención a alguien, le indica el pecado que está cometiendo, tiene dos opciones: reconocer el pecado, arrepentirse y convertirse. Y arrepentirse, saber que está haciendo lo incorrecto y comenzar a hacer lo correcto. O puede hacer lo que mucha gente hace. Entonces comenzaron a rechinar los dientes porque le puso frente a ellos el pecado que la nación estaba cometiendo y sobre todo los líderes de esa nación. Oyendo estas cosas le crujían sus corazones y le chinaban los dientes contra él. Mas estando Esteban lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo, he aquí que estoy contemplando los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y Santo lo va a recordar, como decimos,
que era un Jesucristo que está a la derecha del Padre. Cuando decimos eso en el credo, estamos recordando la visión que tuvo Esteban, que vio los cielos abiertos, vio al Padre Celestial y Jesús a la derecha, en lugar de poder, a la derecha del Padre. Y entonces, ¿qué hicieron ellos, amados y amadas de Dios? Y gritando con gran voz, se taparon los oídos y se lanzaron a una contra él, y sacándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos dispusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, Pablo, y apedreaban a Esteban mientras éste invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y poniéndose de rodillas gritó con gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y dicho esto, se durmió. Miren qué maravilloso, qué hermoso, amados y amadas de Dios. Un hombre que está siendo lapidado, asesinado mediante lanzamientos de piedra, tiene tiempo para ver la gloria de Dios y para pedirle que Dios no le tome en cuenta ese pecado, que no le tome en cuenta lo que están haciendo contra él, que Dios lo perdone, que no le tome en cuenta esos pecados. Y luego que dice eso, dice, durmió en la presencia de Dios. Esteban es el primer mártir de la iglesia y quería compartirlo contigo en el día de hoy. Esta muerte impactó a un joven que estaba muy cerca, que tenía los vestidos de Esteban mientras lo lapidaban, llamado Saulo de Tarso, el Pablo que conocemos en las Escrituras. Quiero dar muchas gracias a Dios porque nos ha seguido hasta este momento. Quiero que Dios te bendiga con todas las bendiciones. Quiero que fortalezca el corazón a los cristianos para ser testigos de Cristo en este momento, en estas circunstancias que está viviendo el mundo. No es tiempo de temor, es tiempo de valentía. No es tiempo de renegar de la fe, sino proclamarla. Porque dice la Escritura que Cristo estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Sed pues testigos de Cristo. Sed pues mártir de Cristo. Aquellos que dan la vida por aquel que dio la vida previamente por ellos. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor sea propicio para ti. Que el Señor incline su rostro hacia ti y te bendiga con la paz. Muchas bendiciones, amados y amadas de Dios. Ha estado contigo desde España tu hermano y amigo Luis Tavares. No olvides suscribirte al canal. Dale me gusta y deja tu comentario. Un fuerte abrazo. La paz de Dios esté contigo siempre. They will find a way. Touch them in the heart.